Ya listo. Estamos grabando, chicos. Entonces, vamos a compartir pantalla para poder empezar con la explicación, ¿ya? La clase anterior nos habíamos quedado en esta preguntita, ¿no es cierto? ¿Cuál no correspondía al enfoque al que se quería hacer énfasis? Teníamos, ¿se acuerdan a qué se refería cada una de estas obras? Cuyungo, Huasipungo, Boletín, Elegía de las Mitas y Elegía de la Muerte de Atahualpa. ¿Quién recuerda más que sea una de estas 4 obras? Y me dice, ¿de qué se trataba? A ver, voluntariamente, chicos, pero participen, los escucho. ¿Quién recuerda de qué se trataba una de estas 4 obras? Edilma. Edilma Cisne, ¿te acuerdas de una de estas 4 obras? ¿A qué se trataba? ¿Cuál era su autor? No, Lisa, no me acuerdo. No se acuerdan. Adrián, ¿te acuerdas de alguna de estas 4 obras que les expliqué en la clase anterior? Realmente no revisé la clase por motivos personales que no he tenido mucho tiempo, pero algo se me quiere venir a mente, pero realmente no me acuerdo muy bien. Ya. Jovin. ¿Algo? De Huasipungo, que fue escrita por Jorge Casa, creo. Sí, muy bien. Guasipungo de Jorge Casa, novela realista, ¿no es cierto? Lorena. Lorena, ¿recuerdas alguna de estas obras, de estas 4 obras? No te escucho. Creo que está mal el audio. A ver, chicos, para recordarles un poquito, verán, habíamos dicho que Cuyungo específicamente se trataba sobre la historia de un negrito, ¿no es cierto? Es su personaje principal, un negrito, un afrodescendiente, el cual es discriminado por su etnia, ¿ya? Por su raza, digámoslo de esta manera. Huasipungo, la disputa que tenían los indios con los terratenientes para poder obtener sus huasipungos, sus tierras. Boletín y Elegía de las Mitas tiene que ver con el maltrato que sufrían los indios al momento en el que trabajaban en las mitas. Las mitas eran manejadas por españoles, entonces ellos eran maltratados al momento de trabajar en esos lugares. Y Elegía la Muerte de Atahualpa, que era una lamentación hacia la muerte de Atahualpa. Y era la que no pertenecía obviamente a este enfoque realista. ¿Por qué? A este enfoque realista o a este enfoque social al cual hacía énfasis, ¿no es cierto? Porque no trataba de ninguna de estas temáticas. Esa ya la analizamos la clase anterior. Ahora sí, vamos con la siguiente. Dice, completa el enunciado. Ayúdeme con la lectura, Adrián, por favor. Si fueras tan amable. 150. Complete con el enunciado. El escritor mexicano Juan Rulfo es reconocido porque en sus obras mezcla lo real con lo fantástico y sus escenarios son, en su mayoría, rurales y postrevolucionarios de México. Las obras más destacadas de su autoría son El llano en llama, sí. Esta última, publicada en 1955, relata el viaje de Juan Preciado, quien llega a motivo por la promesa hecha a su madre Dolores en su lecho de muerte y por el deseo de pedir a su padre lo que le corresponde. Una vez en la ciudad se encuentra con la cara más amarga del abandono, la desolación y la muerte. Conoce poco a poco las historias de sus hermanos y su padre, un personaje mítico. Muchas gracias, Adrián. ¿Han escuchado hablar, chicos, ustedes de Juan Rulfo? ¿Saben quién es Juan Rulfo? ¿Quién lo conoce a Juan Rulfo? A ver, dice completa el enunciado.
Para nosotros poder completar el enunciado debemos tener una idea más o menos de lo que se refiere, ¿ya? Juan Rulfo es un escritor mexicano específicamente, ¿no es cierto? Pertenece al boom latinoamericano. El boom latinoamericano es una corriente literaria que revoluciona mezclando lo real con lo fantástico. Dentro del boom latinoamericano tenemos lo real maravilloso, el realismo mágico, el realismo fantástico, ¿ya? Es decir, mezclar la realidad con la fantasía, la realidad con la imaginación. Yo me imagino, un barco es algo real, pero si este barco lo hago volar, es algo de mi imaginación, es un realismo fantástico, es un realismo mágico, ¿ya? Que es a lo que representa el boom latinoamericano. Ya reconocido de esta manera, ¿por qué? Porque prácticamente revolucionó con todos los aspectos, con todo el realismo que se venía llevando a cabo. Recuerdan que decíamos que el realismo se encargaba de representar, los aspectos reales tal y como se presentan, ¿no es cierto? También hablábamos de un naturalismo. Entonces, chicos, tomemos en cuenta esto. Juan Rulfo era un escritor mexicano que específicamente él trataba de destacar escenarios de México, escenarios rurales, ¿ya? Escenarios rurales que se presentaban en México. Se basaba en realidades, pero también le mezclaba algo fantasioso, ¿ya? Y está entre las obras El Llano en Llamas, que es una de las obras más representativas de Juan Rulfo, y la otra que tenemos que completar. Tenemos aquí la primera obra, Pedro Páramo, la segunda obra, 100 años de soledad, la tercera obra, Diles que no me maten, y la última obra, El hombre. Por descarte, chicos, por descarte, eliminamos la obra de 100 años de soledad. ¿Por qué? ¿De quién es esta obra? ¿Quién escribió 100 años de soledad? ¿Quién es? A ver. ¿Quién escribió 100 años de soledad? Gabriel García ¿No es cierto? Márquez. Gabriel García Márquez. Es el reconocido escritor colombiano. Él escribió 100 años de soledad, por lo tanto, esto queda descartado. La 4 también queda descartado. El hombre es una obra simplemente que no tuvo apogeo, su autor es anónimo, podríamos decir que no está en ningún, no se encuentran mayor información sobre esta obra, ¿ya? Entonces descartamos. Queda Pedro Páramo y Diles que no me maten, ¿ya? ¿Por qué quedan estas dos obras? Porque las dos obras son de Juan Rulfo. Pero, ¿a qué vamos, chicos? Vamos al contenido. Miren que dice, esta última publicada en 1955, ya nos da una pista. ¿Cuál de las dos fue publicada en 1955? ¿Y cuál de las dos nos relata el viaje de Juan Preciado? ¿Con cuál se quedan ustedes? ¿Pedro Páramo o Diles que no me maten? Pedro Páramo. La respuesta correcta, obviamente, es la 1. ¿Por qué Jovi? ¿Por qué optaste Porque por fue esta escrita en respuesta? porque fue escrita en 1955 y trata de Juan Preciado, que quería encontrar a su padre cuando fue a viajar por el pueblo de Comala, algo así. Ya, No muy recuerdo. bien. Efectivamente, chicos, es Pedro Páramo, porque es la obra de Pedro Páramo, ¿no es cierto? Autor, el padre de Juan Preciado, que nos relata prácticamente la historia de este joven Preciado, que al momento en el que su madre se encuentra ya en el lecho de muerte,
ella le dice que por favor que busque a su padre, que se comunique con él, que trate de hablar con él. Entonces, Juan Preciado empieza esta búsqueda, ¿no es cierto? Movida por la promesa que le hizo a su madre en el lecho de muerte, como aquí mismo está, ¿no es cierto? Pero él, ¿con qué se encuentra? Con la cara más amarga del abandono. ¿Por qué? Porque resulta que su padre ya no estaba ahí, su padre ya no existía prácticamente. Y era un personaje mítico. Ya, entonces, chicos, la respuesta correcta es 1. ¿Por qué? Porque son las obras, cabe destacar que estas son las 2 obras más representativas de Juan Rulfo. Con estas 2 obras, prácticamente Juan Rulfo se hace conocido. Bastó solamente el libro de cuentos, El Llano en Llamas. Esto es un libro de cuentos, chicos. El Llano en Llamas. No es solamente una obra, es un libro que contiene varios cuentos. Y la novela de Pedro Páramo, ¿ya? Y Pedro Páramo, ¿de quién llega a Comalá? Comalá es un pueblo de México, obviamente, como ya lo habíamos descrito anterior, que lo que él pretendía era presentar lugares rurales y post-revolucionarios de México, hacer conocer el lugar en el que él vivía. Ya, entonces, chicos, la respuesta correcta es la primera. Vamos con lo siguiente. Vamos con estos autores reconocidos, clásicos, ¿no es cierto? Me va a ayudar con la lectura Edilma. ¿Qué dice? La pregunta. A ver, Edilma. Edilma, ¿estás? Zuli, ayúdame con la lectura. Identifique el autor de la obra literaria a la que se refiere la reseña. Conocida como una de las obras más importantes de la cultura universal, esta epopeya relata los meses previos a la destrucción de la ciudad gobernada por Príamo y que recibió a la bella Helena. La acción sucede principalmente en el campo de batalla. Esta obra épica empieza con la cólera de Aquiles, personaje que entra en conflicto con el jefe griego, Agamenón, a causa de Briseida, por lo que decide abandonar la batalla. Listo, muy bien. El autor de la obra literaria a la que se refiere la reseña. ¿Cuál será? ¿Esquilo, Sófocles, Homero o Virgilio? Aquí, chicos, por descarte, lo sacamos a Virgilio. ¿Por qué? Porque Virgilio prácticamente es un poeta latino. Virgilio no es un poeta griego, por lo tanto, dentro de él no rige mucho estos personajes, ¿no es cierto? Recuerden que Virgilio es el autor de la obra La Eneida, ¿ya? Eneida, donde nos relataba que era el viaje de Eneas, ¿no es cierto? Era un viaje de Eneas, que de lo que él hablaba de su viaje de Ítaca, ¿no es cierto? Entonces, por descarte, Virgilio no es, porque él no figura con este tipo de personajes. Por otro lado, tenemos a Esquilo, a Sófocles y a Homero, ¿ya? Los 3 son griegos, Homero, Esquilo y Sófocles. Pero, ¿de qué obra estamos hablando, chicos? ¿Qué obra consideran ustedes que es esta obra? Si nos habla sobre Helena, nos habla sobre Príamo, nos habla de Agamenón, nos habla de Aquiles, nos habla de Briseida. ¿Qué tipo de obra es? ¿Qué obra consideran ustedes que es? Es conocida como la más importante de la cultura universal. ¿Qué obra será, chicos? ¿Quién me responde?
¿A qué obra pertenece? A la obra de Homero, la literatura. Pero ¿cuál es el nombre de la obra de Homero? La antigua, la Ilíada y La Ilíada, ¿no es cierto? Homero tiene dos obras principales y podemos decir que estas dos obras son la cabeza para que salga el resto de mitos, ¿no es cierto? Para que se hayan creado el resto de escritos griegos. Entonces, ¿cuál es el autor de la Ilíada, chicos? ¿Cuál es el autor de la Ilíada? Homero. Esquilo, Sófocles, Homero. Homero. Homero, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta correcta? 1, 2 o 3. La respuesta correcta es la 3, chicos. ¿Por qué? Porque esta obra, esta reseña, habla sobre la obra La Ilíada. Y la Ilíada es la obra de Homero. Tomemos en cuenta que aquí mismo está la clave que dice las más importantes de la cultura universal. Y sepan ustedes que la Ilíada y la Odisea fueron las dos obras más representativas de la literatura griega. Entonces, chicos, también reconozcamos un poquito de Homero, ¿no es cierto? Un poeta griego admirado e imitado por todos los poetas, filósofos y artistas griegos, ¿no es cierto? Hasta ahora de su vida, de la biografía de Homero, no se sabe mucho, e incluso se manifiesta y se dice que es un personaje mitológico, al igual que sus obras, que tal vez no ha existido nunca, ¿sí? Entonces, chicos, hemos optado por la respuesta, ya sabemos cuál es debido al contexto y a la obra a la que pertenece. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, con base en el mito, identifica los rasgos de Zeus. Tomemos en cuenta, chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a identificar rasgos. ¿Qué es un rasgo? Un rasgo es como una característica, como una personalidad, ¿cómo es qué rasgos tiene? ¿Cómo se representa? ¿Ya? Dice, en base al mito, identifique los rasgos que definen a Zeus. ¿Me va a ayudar a leer el mito, por favor, Lorena? Lorena, por favor, ayúdame leyendo. No está Lorena, ¿me va a ayudar con la lectura? Con base en el mito, identifique los rasgos que definen a Zeus. Sigue, por favor, hija, leamos el mito. Ya, según los primeros griegos. A ver, según los primeros griegos, el ser humano fue creado por Zeus y Prometeo, pero ambos tenían una visión diferente del papel que debían tener estos en el mundo. Mientras Zeus estaba encantado con el carácter primitivo que tenían estos primeros seres, Prometeo, en cambio, amaba al género humano. Un día, armándose de valor, le dijo a Zeus, hay que mostrarles el fuego. Ante la negativa de Zeus, el valiente benefactor de la humanidad decidió continuar su trabajo a escondidas. Subió sin que nadie lo viese al Olimpio y prendió un carbón. Con gran sigilio se lo bajó a los humanos y les enseñó a usar el fuego. Entonces los seres humanos empezaron a modelar vasijas, a construir casas más resistentes, a trabajar el metal con el que hicieron armas para defenderse. Zeus no quería saber nada de Prometeo, estaba tan indignado ante su engaño que decidió castigarle y condenar a la humanidad. Ordenó que lo encadenaran a una roca y mandó sobre él la siguiente tortura. Todos los días de tu vida un águila feroz se alimentará con tu hígado y todas las noches uno nuevo volverá a crecer para que la tortura
Ya, muchas gracias, Lorena, ¿no es cierto? Entonces, chicos, podemos observar el personaje de Zeus y el personaje de Prometeo queriendo crear a la humanidad, ¿no es cierto? Mientras que Zeus los quería hacer crueles, los quería hacer con un carácter primitivo, Prometeo, en cambio, pensaba en lo amable, ¿no es cierto? Él quería hacer algo bueno, algo valiente, algo benefactor. Ya, entonces, chicos, dentro de esto, vemos lo que quiso hacer Zeus y lo que quiso hacer Prometeo. Como nos pide específicamente lo de Zeus, vamos a leer las opciones para poderle dar respuesta. La primera dice, la crueldad y el egoísmo, porque quería que el fuego sea un privilegio de los dioses que vivían en el Olimpo. 2, el liderazgo y la empatía, debido a que él daba las órdenes en el Olimpo, y si estas no eran ejecutadas, existían graves consecuencias. 3, el autoritarismo e inteligencia, porque Zeus, disculpen chicos, se me fue el internet, pero ya volví, por suerte no fue mucho tiempo. ¿Ya? Entonces estábamos leyendo las opciones de acuerdo a esta pregunta. Estábamos en la 3, el autoritarismo e inteligencia, porque Zeus, autoridad máxima del Olimpo, se las ingeniaba para evitar que roben el fuego de los dioses. Y 4, la astucia y valentía, debido a que al impedir que los humanos accedan al fuego, vencía a todo su género. ¿Cuál de estos rasgos definen a Zeus, chicos? 1, 2, 3 o 4, ¿y por qué? ¿Cuál dicen ustedes? A ver, los escucho, chicos. ¿Por qué? ¿Por qué Zeus impuso el castigo a Prometeo? Los escucho. ¿Será por la crueldad? ¿Será por el liderazgo, el autoritarismo o la astucia? Si vamos eliminando opciones, eliminamos primero la astucia, ¿no es cierto? Astucia y valentía no aplica. Después, el liderazgo y la empatía tampoco aplica, porque si hubiera sido un líder y hubiera tenido empatía, tal vez no hubiera optado por esa decisión. Entonces estamos con la crueldad y el autoritarismo. ¿Cuál de las dos sería la respuesta correcta? 1 o 3. A ver, chicos, los escucho. La 1, La Por 1. la- ¿Por qué? la crueldad y el egoísmo, porque quería que el fuego sea un privilegio de los dioses que vivían en el Olimpo. No es cierto, vemos aquí crueldad y egoísmo de parte de Zeus. ¿Por qué? Porque él quería que los dioses sean los únicos que tuvieran el privilegio de poseer el fuego, ¿no es cierto? Entonces hay de cierto modo crueldad y egoísmo. Muy bien, Edilma, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, miren, otra vez obras literarias. Y cabe destacar que el Guasipungo ya la hemos leído. Las otras son nuevas. Dice, con base en el texto identifica la obra literaria. No se sacrifique usted inútilmente. El general Alfaro es un cadáver político. Antes de empezar, chicos, con la lectura, voy a explicarles un poquito de cada una de las obras. De Guasipungo ya hemos hablado demasiado, yo creo que sería redundar volver a repetir de lo que se trata, ¿ya? Por otro lado tenemos la obra de Cruces sobre el agua, ¿no es cierto?, que es de Joaquín Gallegos Lara. Cruces sobre el agua nos habla específicamente sobre la matanza de los obreros en Guayaquil que hubo, ya una matanza que era en contra de los obreros, en contra del débil,
Los que hicieron esta matanza fueron los que tenían el poder en ese entonces. Nos habla de una lucha que ejercía el pueblo de Esmeraldas, ¿ya? Y al momento en el que se dieron todas estas muertes, prácticamente fueron arrojados, eran demasiados los cuerpos y fueron arrojados al lago. Y encima del lago, encima de este lago, empezó la gente a arrojar cruces de rosas. Entonces, por eso es que se le da el nombre de las cruces sobre el agua. ¿Por qué? Porque la gente empezó a arrojar coronas de flores en el lago donde estaban, obviamente, arrojados, donde fueron arrojados los obreros en Guayaquil. ¿Ya? Por otro lado, tenemos la obra de los Sangurimas. ¿Ya? Los Sangurimas específicamente nos habla de una familia, ¿no es cierto? De una familia. ¿Cuál era la cabeza de hogar? Nicasio Sangurima, ¿ya? Él era considerado como un mafioso, él hacía y deshacía en el pueblo lo que él deseaba, mandaba matar gente, mandaba amenazar gente, se trata en base al maltrato y a la burla que hacían los Sangurimas hacia el pueblo. Un conflicto es una historia llena de conflictos, llena de leyendas, donde hacen la ley por mano propia, como se supone. Podemos poner ejemplo aquí la justicia indígena. Cada ellos mismos se encargan de hacer ley, ¿no es cierto? Entonces, de eso se trata los Sangurismas. Hacían ley con mano propia en el transcurso de la obra descrita, ¿no es cierto? Pero al finalizar ya los terminan descubriendo y terminan descubriendo la mafia de Don Nicasio Sangurima y todos los muertos, ¿verdad? Basada en conflictos específicamente. Y al último tenemos La Hoguera Bárbara, obra que fue creada, fue narrada por... Por último tenemos, chicos, La Hoguera Bárbara, que vamos a ver, prácticamente se trata sobre lo que le ocurrió al general Eloy Alfaro, ¿ya? Vamos a ver, vamos a identificar el fragmento y después darán ustedes la respuesta. Alfaro partió a Guayaquil, burlando a la policía. Se detuvo en Riobamba, donde tenía comprometidos principales y donde se hallaba más o menos en salvo. Siguió en un tren expreso por los empleadores del ferrocarril, pusieron a su orden. En la base de la nariz del diablo, un carro fuera de los rieles. Intencionalmente así le retrasó el itinerario. No se detuvo, siguió en una plataforma movida a mano hasta Huigra. Debía llegar a tiempo. Y a pesar de que se arribó a Guayaquil casi a medianoche, el pueblo lo recibió con vítores y le acompañó hasta su casa. García deseaba evitar la manifestación popular, cuando menos quedó burlado. Nos está hablando de dos presidentes, expresidentes de nuestro país, ¿no es cierto? Específicamente nos habla de Eloy Alfaro y de García, que es Gabriel García Moreno, ya tomen en cuenta. Es una obra creada, vamos a ver, chicos, entonces, es una obra creada con la finalidad de redactar lo que pasó o cómo fue la muerte del general Eloy Alfaro. ¿Cuál será la respuesta? 1, Guasipungo. 2, Cruces sobre el agua. 3, Los Sangurismas. O 4, La Hoguera Bárbara. ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Cuál es la respuesta correcta? 1, 2, 3 o 4. A ver, los escucho. ¿Cuál es la obra a la que se refiere este fragmento? Jovin, enciende el micrófono. La Hoguera Bárbara. La cuarta, La Hoguera Bárbara. La cuarta, La Hoguera Bárbara, escrita por Alfredo Pareja Viescanseco, ¿no es cierto?
donde nos habla sobre lo que hicieron en contra del expresidente de la República, Eloy Alfaro, ¿ya? Este es escrita por Alfredo Pareja Díez Canseco, ¿ya? Entonces, chicos, miren que ya van aprendiendo más obras, miren que ya se les va indicando, fueron nuevas obras, las cruces sobre el agua, los angurimas y la hoguera bárbara. Ya son 3 obras más que se suman a las que hemos visto anteriormente, aunque de una forma generalizada, pero las hemos tratado de detallar. ¿Ya, chicos? Vamos entonces con la siguiente pregunta. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, háganmela conocer hasta el momento. Siguiente pregunta. Dice, está muy pequeñito. Déjenme salir para poderlo hacer más grande, ampliarlo. Miren, se suma una obra más a lo que estamos analizando. Una obra más, La Tigra. ¿Han escuchado hablar ustedes, chicos, de esta obra? ¿Conocen algo sobre la Tigra? ¿Sí, no? ¿Han escuchado? Adrián Jiménez, ¿has escuchado la obra La Tigra? Realmente que no, nunca la había escuchado. No, ya, muy bien. Ahora vamos a analizar un poquito de forma general. Entonces, Adrián, ayúdame con la lectura. Dice, con base en el caso. Con base en el caso, seleccione las acciones que deben emplear Andrés para cumplir su objetivo. Andrés debe preparar una ponencia acerca del rol del personaje femenino Francisca Miranda de la obra La Tigra. El objetivo que persigue su intervención es identificar rasgos de ejercicio de poder, autonomía y ruptura con el canon. Debido a que su intervención será compartida con otros ponentes, debe persuadir a la audiencia en un lapso corto de tiempo. Ya, muy bien. Miren lo que tiene que hacer Andrés. Tiene que hablar acerca del rol del personaje femenino Francisca Miranda, que es la Tigra, conocida también como la Niña Pancha, ¿ya? A Francisca Miranda le decían la Niña Pancha. ¿Por qué? Por su nombre, por el seudónimo, ¿no es cierto? Pero después de lo que ocurre, la denominan a ella como la Tigra. ¿Ya? Él tiene que identificar los rasgos de ejercicio, de poder, autonomía y ruptura con el canon. ¿A qué se refiere con el canon? Es decir, a los estereotipos que se llevan, manifestando que la mujer es de carácter débil, que la mujer, el hombre es más fuerte que la mujer. Entonces, tiene que romper con el canon prácticamente. ¿Qué aspectos creen ustedes que debe considerar Andrés? 1, dice, analizar el proceso de creación de la obra de José de la Cuadra en función de la persecución social que tuvo su país. 2, establecer un comparativo entre los aspectos comportamentales y psicológicos de Francisca Miranda respecto al resto de personajes femeninos de la obra. 3, citar fragmentos de la obra que permitan apreciar los rasgos de empoderamiento femenino en el personaje de Francisca Miranda. Y 4, describir elementos relevantes de la biografía de José de la Cuadra, el autor de La Tigra, con el fin de contextualizar la obra y comprender aspectos de la realidad del personaje. Las respuestas correctas, chicos, aquí son 2. ¿Cuál consideran ustedes que debe tomar en cuenta Andrés para poder hacer su ponencia? Verán que lo que él quiere es hablar del rol del personaje femenino, hablar de sus rasgos y dónde se demuestra esta ruptura del canon de estereotipos. ¿Cuál es la respuesta correcta? Son 2 las opciones correctas. ¿Cuáles serán? 1, 2, 3 o 4. La 3 y la 4.
Ya, ¿quién me dijo? Edilma. Edilma dice la 3 y la 4, ¿no es cierto? Vamos a ver. ¿Alguien más está de acuerdo con Edilma o alguien está en contra de lo que dice Edilma? A ver, voy a preguntar yo entonces. Adrián, ¿estás de acuerdo con lo que dice Edilma? ¿Qué es la 3 y la 4? Adrián, Sí, estoy de acuerdo. ¿estás de acuerdo? Jovin, ¿estás de acuerdo con lo que dice Dilma, la 3 y la 4? Sí, sí, Lisa. Ya, Lorena, ¿o tienes alguna otra opción? ¿La 3 y la 4 o estás de acuerdo con alguna otra? Lorena Jiménez. No, Lisa, la 3 y la 4. ¿Y Zuli, estás de acuerdo? Sí, dicen la 3 y la 4. Ya. A ver, chicos, vamos a ir analizando, ¿ya? La 3 dice, citar fragmentos de la obra que permita apreciar rasgos de empoderamiento femenino en el personaje de Francisca Miranda en la obra La Tigra. Perfecto, la 3 está muy bien. ¿Por qué? Porque queremos hablar del rol femenino de Francisca Miranda, cuál era su intención a identificar los rasgos. Entonces, al momento en el que yo muestro fragmentos, yo muestro partecitas en la que dice Francisca Miranda era una mujer empoderada, que luchaba, trataba de no expresar sus sentimientos, era una mujer fuerte. Prácticamente yo estoy mostrando los rasgos de Francisca, ¿no es cierto? Y la 4 dice, describir elementos relevantes de la biografía de José de la Cuadra, autor de La Tigra, con el fin de contextualizar la obra y comprender los aspectos de la realidad del personaje. A ver, chicos, déjenme decirle que en esta respuesta están mal. ¿Por qué? Porque yo no necesito saber sobre José de la Cuadra. En ningún momento me dice que hable del autor de la obra La Tigra. Yo no tengo por qué citar la biografía, independientemente de que José de la Cuadra haya nacido donde haya nacido, sea como sea, no me interesa en este momento, porque de quién está haciendo la ponencia Andrés es sobre Francisca Miranda. Entonces, esta respuesta está mal. Yo no tengo nada que decir de José de la Cuadra. Yo simplemente tengo que centrarme en el personaje Francisca Miranda. Entonces, ¿cuál sería la otra respuesta, chicos? Yo les dije que habían dos respuestas, dos aspectos. ¿Cuál sería la otra? La 2 y la 3, dicen. Ahí sí. La 2. ¿No es cierto? La otra viene siendo la opción 2. ¿Por qué? Porque miren que aquí me dice establecer un comparativo entre los aspectos comportamentales y psicológicos de Francisca al resto de personajes femeninos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Francisca específicamente. Ella era la mujer fuerte, era ella la que la denominaron la tigra, era ella la que no tenía sentimientos. Los otros personajes femeninos se mostraban como tal, mujeres débiles, mujeres que presentaban sus sentimientos, ¿ya? Eran diferentes. Entonces, al momento en el que yo hago un comparativo entre la tigra y los otros personajes femeninos, obviamente que va a sobresalir, va a haber la ruptura del canon, voy a poder ver el poder, la autonomía que tenía la tigra. Y la primera no es, ¿por qué? Porque dice analizar el proceso de creación de la obra, o sea, no me interesa cómo fue creada la obra, no tiene nada que ver con la ponencia de Andrés. Entonces, chicos, tomemos en cuenta y analicemos bien la pregunta, ¿ya? Analicemos la pregunta. Miren que aquí de una me dice sobre el rol del personaje femenino de Francisca, no me dice el contexto histórico, por qué José de la Cuadra consideró hacer de esa manera a Francisca, ya no, sino que directamente me habla sobre este personaje. Entonces, chicos, la respuesta correcta es la opción 2 y 3. Ahora, por si acaso les sirva, vamos a hablar un poquito de la tigra, ¿ya?
La Tigra es una obra de José de la Cuadra, sí, efectivamente, donde nos muestra la historia de una chica, ya que era de una niña, en ese entonces era conocida como la niña Pancha. Ya ustedes saben que a los franciscos se les dice Pancho. Entonces ella, como era Francisca, era la niña Pancha. Ya que después de que le arrebataran a sus padres, después de que mataran a sus padres, a su papá y a su mamá, ella tomó cartas en el asunto. Era la mayor de 3 hermanas, ¿no es cierto? La niña Pancha, como la denominaban, era la mayor de 3 hermanas. Ella vio la muerte de su madre y de su padre. Ella vio cómo estos ladrones, prácticamente estas personas, entraron prácticamente a su casa y mataron al papá y a la mamá de Francisca. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Francisca? Ella, al observar este acontecimiento, coge el rifle y dispara, ¿no es cierto? Y termina matando a los 5 ladrones. Miren que ella de niña coge un rifle y mata a los 5 ladrones. Y ella va a esconder los cuerpos de los 5 ladrones y al día siguiente que la gente va a ver estos cuerpos no los encuentra. Entonces la gente decide que los familiares los fueron a retirar, los familiares los robaron, pero la niña Pancha o la Tigra se hacía decir que no, que fue el diablo el que los fue a llevar al infierno. Entonces, chicos, desde ese momento, desde ese acontecimiento, después de ella haber matado a 5 ladrones siendo una niña, le denominaron la Tigra. ¿Ya? A partir de ese acontecimiento, ella la llamaron la Tigra. Era una chica que se mostraba fuerte, era muy bella, ¿no es cierto? Se decía que era descendiente de italianos, apariencia muy fría, supuestamente ella no tenía sentimientos, ya o al menos no le gustaba demostrarlos. Termina así enamorándose de un muchacho que era de la sierra, pero no concreta nada porque este chico se va a su lugar de origen y no vuelve a verla nunca más a la Tigra. Ya, entonces, chicos, de eso se trata esta obra de José de la Cuadra. ¿Estamos claros? Vamos a borrar para poder continuar. Entonces, chicos, hasta aquí lo que corresponde a obras, a literatura. Hemos analizado, miren, hemos analizado la obra de La Hoguera Bárbara. Hemos visto algo sobre los Angurimas, sobre las cruces sobre el agua, sobre Guasipungo, sobre la Tigra. Hemos hablado un poco de Juan Rulfo, hemos hablado de Cuyungo, Boletín Elegía de las Mitas, Elegía a la Muerte de Atahualpa. Hemos hablado un poco de la Ilíada, la Eneida, la Odisea, la Orestiada, A la Costa, Nuestro Pan, Baldomera. Miren que hasta ahí nomás citando hemos hablado cerca de 12 obras, chicos. Más o menos así, de una manera general, ¿ya? Hemos visto esto de corrientes literarias. Entonces, chicos, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo no está quedando claro? Por favor, chicos, los escucho. Quiero escucharlos, chicos. ¿No? Bueno, el silencio otorga. Esperemos que todo les quede claro y que puedan observar los videos en los que está siendo grabada la clase para que refuercen, chicos. Yo sé que la memoria es frágil, uno se olvida, lo que lo aprende hoy se lo olvida para el día de mañana y además que se lo está explicando de una manera así un poquito ligera, pero esperemos que les sirva de algo lo que hemos hablado. Vamos a hacer un repaso, ¿ya? En base a lo que hemos visto, en base a lo que hemos analizado, vamos a responder unas cuantas preguntas, ¿ya? En cuanto a las temáticas que ya hemos analizado. Dice, identifica el enunciado que presenta escritura correcta. Vamos con la escritura, vamos a ver. 1. La sierra que utilizó el obrero para cortar el metal estaba desgastada. Verán, chicos, la pregunta antes que nada. El enunciado
que presenta la escritura correcta, el que está bien, es decir, el que está, la frase, la oración que está bien escrita. 2. Recibí ayer una taza llena de caramelos y gomitas por mi cumpleaños. 3. Al saludarla, su primo le abrazó con enorme fuerza. 4. El azar será lo único que ubique todo en su lugar. ¿Cuál de estas frases o cuál de estos enunciados está escrito de forma correcta, chicos? 1, 2, 3 o 4. Los escucho. O yo voy preguntando. Zuli, enciende tu micrófono. A ver, Zuli, ¿cuál de estos 4 enunciados está correcto? 1, 2, 3 o 4. La 1. La 1. ¿Por qué? Dices que está bien la 1. Lorena, gracias, Zuli. Lorena Jiménez, enciende tu micrófono. Lorena, ¿cuál de estos 4 enunciados está escrito correctamente? 1, 2, 3 o 4. Lorena no está. Jovi. La 2. La 2 La 2 ya. dice. Muy bien, vamos a poner por colores. Zuli dijo el 1, Lorena dice el 2. Jovin, ¿cuál de estos enunciados está correcto? ¿El 1, el 2, el 3 o el 4? Jovin. Dicen el 2. ¿Cuál? El 2. Ya. Jovin dice el 2. Van 2 por el 2. Adrián, ¿cuál de estos 4 enunciados está correcto? ¿El 1, el 2, el 3 o el 4? Sí, de igual manera el 2. Ya, Adrián también vota por el 2. Y Edilma, ¿por cuál votas tú? ¿El 1, el 2, el 3 o el 4? En 2, licenciada. Ya, Edilma también opta por el 2. Déjenme decirle, chicos, que los que dijeron el 2 está muy bien. Ya, es la única oración, el único enunciado que se encuentra escrito correctamente. ¿Por qué? Porque en esta frase cierra está mal escrito. En la de acá, en la 3, ¿cuál es el error? Edilma, ¿cuál es el error en la tercera oración? En el tercer enunciado. ¿Cuál es la palabra que está mal? Abrazo. Muy bien, Jovin, muchas gracias. Estos chicos, vamos participando. Abrazo. Abrazo. Y en la cuarta, ¿cuál es la palabra que está mal escrita? ¿Quién me dice? Azar. Azar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Cierra, de cerrar es con C, pero cierra de cortar para que haya utilizado el obrero es con S. Abrazo, dice, al saludarla su primo le abrazó. Abrazo con S es de quemar. Ya el fuego lo abraza, pero abrazo de abrazar así, es con Z. Y por último, asar, de asar fuego, de asar leña, es con S. Pero aquí no nos habla de ese asar, no dice asar una carne, no, sino nos habla de azar, de juegos del azar, de suerte. Y ese azar es con Z. Por lo tanto, el único enunciado que no presenta ningún error es el segundo. Muy bien, chicos. Zuli, ¿estamos de acuerdo ahora? Sí, Lisa. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces. Vamos con el siguiente. Dice, todas las oraciones presentan una ortografía correcta, excepto, aquí en cambio nos dice cuál es la oración que está mal escrita. ¿Cuál de estas 4 oraciones tiene un error? Es lo contrario de acá arriba. ¿Cuál está mal? Dice, la próxima semana voy a exhibir las fotografías del Club de Periodismo en el centro.
Escribir versos de amores perdidos a la luz de las estrellas es mi pasión. Ayer tuvimos que hervir el agua para prevenir cualquier enfermedad. Varios productos artesanales acaban de sucumbir ante la producción industrializada. ¿Cuál de estos 4 enunciados está mal escrito y cuál es el error? ¿Quién me responde, chicos? Es la 3. Muy bien, El Lorena. error está en hervir. Y el error está en la palabra hervir. ¿Por qué es error? ¿Cómo se escribe hervir? Se escribe con V. Muy bien, ¿no es cierto? Está mal la tercera oración porque hervir es con V. Muy bien, chicos. Vamos con la siguiente. ¿Recuerdan cuáles eran las normas de citación? Verán que si las vimos de acuerdo al formato APA, nosotros vimos cómo tenían que ser las citas de menos de 40 palabras, de más de 40 palabras y cómo era una referencia bibliográfica. Entonces vamos a ver si se acuerdan, ¿ya? Dice, identifica el enunciado que utiliza correctamente la norma indicada, es decir, el formato APA. El texto dice, la tarea de clase de historia consiste en redactar un ensayo sobre el proceso de planificación urbana de la ciudad de Quito del siglo XX. Las citas textuales menores a 40 palabras deben apegarse al manual de las normas APA. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál de las 4 opciones está bien redactada, bien citada de acuerdo al formato APA? La primera que nos muestra apellido, página y año de publicación, todo entre paréntesis. La segunda que nos muestra año de publicación, apellidos de los autores y la página. La tercera que nos muestra apellido del autor, año de publicación y página. O la última que nos muestra apellido del autor, año de publicación y página. ¿Cuál de las 4 está bien escrita, Adrián? Bien citada, de acuerdo al formato APA. Opción 1, opción 2, opción 3, opción 4. A ver, Adrián, ¿cuál nos dices tú que está correctamente citada? Opción 4. La opción 4, ¿por qué? A ver, no se le escucha bonito a Adrián. Jovin, tal vez le quieres ayudar a Adrián. Jovin. La opción 4. ¿Por qué? Porque primero van primero va un apellido, luego va la fecha del editorial y luego las páginas que contiene. Pero acá arriba también tenemos apellido, año y página. ¿Por qué no está bien? ¿Cuál es el detalle? Porque no está separado de comas y punto. No está la coma y ¿qué más le falta? Y el punto. No Y está la P. no está la coma ni está la P, punto que indique la página. Las dos son posibles correctas, pero no. ¿Por qué? Porque aquí le faltan detalles. La cita menor de 40 palabras, de acuerdo al formato APA, va primero, abre paréntesis, apellido, coma, año de publicación, coma, la página acompañada de la P y el número de página. ¿Ya? Y cierro paréntesis. Y la que cumple con esta normativa, con estas reglas, es la opción 4. Muy bien, Adrián y Jovin. Muchas gracias, chicos. Eso grábense, ¿ya? Vamos con la siguiente. Dice, con base al discurso identifica el asunto. ¿Por qué la poesía adquiere su más grande? ¿Cómo diríamos? Su más grande esplendor en el momento que es leída en voz alta. Por ahí, alguien decía que si lees un poema al día,
te estás alimentando el alma. Como cuando a veces tomas una vitamina para que te fortalezca los huesos, para que el colágeno esté funcionando de mejor manera. Y también un poema es como una pastillita que necesitamos para alimentar el alma. Vamos a identificar el asunto del discurso, chicos. Ya leímos, ya escuchamos de qué trata, cuál es lo principal. Entonces, vamos a ver ya el asunto del poema. 1, la importancia de leer poesía. 2, el conveniente cuidado del alma. 3, el esplendor de la lectura en voz alta. O 4, la relación entre la poesía y los alimentos. ¿Cuál es la respuesta correcta? 1, 2, 3 o 4, chicos. A ver, Zuli, ¿cuál es la respuesta correcta en esta preguntita? 1, 2, 3 o 4. 1, la importancia de leer poesía. 1, la importancia de leer poesía, chicos. ¿Por qué? Porque no nos está hablando de cualquier texto, no nos está hablando de cualquier situación, sino específicamente nos habla de la poesía. Mire, dice que la poesía es el más grande esplendor del momento, que es leída en voz alta, ¿no es cierto? Es como una vitamina, ¿ya? La necesitamos, es como una pastillita para alimentar el alma. Entonces es la importancia de leer poesía. Muchas gracias, Zuli. Has logrado identificar el asunto. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Se acuerdan esto de las falacias, los tipos de falacia? Tipo de falacia, ad ignoratiam, que era una falacia específicamente dada cuando nosotros ignorábamos, cuando algo no estaba comprobado, como la existencia de Dios, ¿no es cierto? La falacia ad verecundiam, que era apela a la sensibilidad del receptor, ¿no es cierto?, con hechos no verídicos. La falacia ad baculum, que era la falacia basada en argumentos. Y la falacia ad hominem, que era una falacia de ataque personal directo. Vamos a identificar, dice, en un discurso político pronunciado en el Coliseo Regional previo a las contiendas electorales, Rogelio Sánchez afirmó: no queremos ese candidato joven que le tiene miedo a los jóvenes, que cuando se fue al debate terminó en el baño. Ese candidato no. Ese candidato representa lo que ustedes han padecido. Representa autoritarismo, representa rendición frente al crimen, representa deuda, representa abuso de poder. ¿Qué tipo de falacia está ocupando? Ad ignoratiam, ad verecundiam, ad baculum o ad hominem. ¿Cuál es la respuesta correcta? 1, 2, 3 o 4. Es decir, es una falacia de desconocimiento. Es una falacia que apela a la sensibilidad. ¿Es una falacia de autoridad o será una falacia de ataque personal? ¿Cuál es la respuesta correcta? Lorena Jiménez. 1, 2, 3 o 4. Sería la 4. ¿Por qué? Porque en esa decía que, o sea, esa falacia intenta desacreditar a una persona. Perfecto. Es una falacia ad hominem. ¿Por qué? Porque pretende desacreditar a una persona. Es una de ataque personal directo. Si tú no sabes, tú no me vas a venir a enseñar a mí. Si tú eres así, ¿por qué me dices esto a mí? Ya es una falacia de ataque personal directo. Muy bien, Lorena, muchas gracias. Vamos con la siguiente. Dice, con los tipos de argumentos. ¿Se acuerdan que habían diferentes tipos de argumentos? Con base en la intervención del foro, identifique el tipo de argumento marcado en negrita. Aquí les dije, chicos, para ahorrarnos tiempo, para evitar estar leyendo todo, vamos directamente al marcado en negrita que dice, según Lara B. Atkin, profesora asociada en la Universidad Simón Fraser, manifestó. ¿Ya? ¿Qué tipo de argumento es? A, de definición.
2 de autoridad, 3 condicional o 4 de analogía. ¿Quién me da la respuesta correcta? ¿Qué tipo de argumento es este? ¿No es argumento de autoridad? Muy bien, Lorena. Es un argumento de autoridad. ¿Por qué? Porque está respaldado por una autoridad competente sobre la temática, ¿no es cierto? Pueden aparecer aquí instituciones, pueden aparecer autores que tienen conocimiento sobre el tema. Una de definición representa conceptos. Una condicional es duda, depende. O sea, si hubiera pasado esto, tal vez fuera esto. Una analogía es basada en suposiciones. Ya, entonces, chicos, es un argumento de autoridad. ¿Por qué? Porque tenemos a la profesora asociada de la Universidad de Simón Fraser, que viene siendo una autoridad en cuanto al tema. ¿Estamos claros? Sí, chicos, hasta aquí, fin de la presentación. ¿Tienen preguntas, dudas, inquietudes? Los escucho. ¿Estamos claros? ¿Está algo que no fue entendido, chicos, para repetirlo? ¿No? Entonces, chicos, con esto terminamos la clase. Me despido, nos vemos. Cuídense mucho, suerte en sus evaluaciones. Espero que les vaya muy bien, que tengan una excelente noche y éxitos en todo. Nos vemos, chicos. Chao, chao. Dicen, Gracias, Luis. Hasta luego. Revisen libros, chicos. Ya.